Bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Espero que estén súper bien porque hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca, dos estrellas que han conquistado corazones en todo el planeta, Can Yaman y Demet Özdemir. Y sí, ustedes leyeron bien el título porque vamos a desatar el misterio detrás de esa supuesta pelea que ha estado circulando en los titulares. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es un simple rumor, o hay algo más profundo? Prepárense para descubrir la verdad, porque aquí vamos a desenredar todos los hilos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a este canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Les prometo que se van a arrepentir si se lo pierden. Pues bien, como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos talentos turcos que alcanzaron la fama mundial gracias a su icónica serie Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos países, Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable, tan palpable que traspasó la ficción y se convirtió en un torbellino de rumores sobre una posible relación sentimental en la vida real. Y seamos sinceros, a todos nos encanta cuando nuestros actores favoritos de las telenovelas terminan juntos, ¿verdad? Fue una época de ensueño para los fans, de verlos juntos en entrevistas, en alfombras rojas, y la ilusión de que su amor en la serie se hubiera materializado. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambian, las circunstancias evolucionan y las relaciones toman caminos diferentes. Después de Erkenci Kuş, ambos actores continuaron con sus carreras, explorando nuevos proyectos y desafíos. Demet, por su parte, ha participado en varias producciones exitosas, consolidando su estatus como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Can, con su carisma y físico imponente, ha cruzado fronteras, llegando incluso a Italia para participar en producciones locales, ganándose una legión de fans en Europa. Y es precisamente esta evolución en sus carreras, sumada a un par de declaraciones o interpretaciones de hechos por parte de la prensa, lo que ha dado pie a los rumores de un distanciamiento o incluso de una pelea. Se ha hablado mucho de celos profesionales, de envidias, de malentendidos y un cóctel explosivo digno de una telenovela. Pero, ¿qué hay detrás de estas especulaciones? Aquí es donde vamos a empezar a indagar. Lo primero que debemos entender es la naturaleza de la prensa del corazón, especialmente en lo que respecta a celebridades que han tenido una química tan potente en pantalla. Cuando dos actores conectan de esa manera, los fans no solo quieren verlos juntos en la ficción, sino que también esperan que esa conexión se traduzca en su vida privada. Y cuando dejan de aparecer juntos o cuando sus caminos profesionales se separan de forma evidente, la prensa tiende a llenar esos vacíos con sus propias interpretaciones. A veces estas interpretaciones son inocentes, basadas en la ausencia de información, y otras veces, bueno, se encargan de crear dramas donde quizás no los hay. En el caso de Can y Demet, la prensa turca y posteriormente la internacional ha estado muy atenta a cada movimiento de ambos. Cualquier foto, cualquier comentario, cualquier falta de interacción en redes sociales ha sido analizada bajo el microscopio. Si uno comenta una foto del otro, explosión de titulares. Si dejan de seguirse en Instagram, alerta roja de conflicto. Y si uno habla positivamente del otro, pero sin la efusividad que quizás algunos fans desearían, también se interpreta como una señal de enfriamiento o de incomodidad. Ahora, ¿y ha dicho realmente Can Yaman sobre Demet Özdemir, o viceversa, que pueda haber alimentado estos rumores? La verdad es que hasta donde se sabe y se ha comunicado públicamente, ambos han mantenido un discurso respetuoso y profesional el uno hacia el otro. Can, en varias ocasiones, ha hablado de Demet como una colega talentosa y ha recordado con cariño la experiencia de trabajar juntos en Erkenci Kuş. Ha dicho que fue un proyecto muy importante para ambos y que le guarda un gran aprecio por su profesionalismo. Por su parte, Demet Özdemir también ha hablado en términos similares. Cuando se le ha preguntado por Can, generalmente responde con una sonrisa, reconociendo la gran conexión que tuvieron en la serie y la importancia que tuvo para sus carreras. Sin embargo, también ha enfatizado que cada uno ha seguido su propio camino y que mantienen una relación cordial, pero no necesariamente íntima en la actualidad. Entonces, ¿dónde entra la supuesta pelea? Aquí es donde debemos separar la ficción de la realidad y entender que a veces, los medios exageran las cosas para generar clics y audiencia. Podría ser que en algún momento hubo un malentendido, o que algún comentario fue malinterpretado,
o incluso que las agendas tan apretadas y las diferencias de intereses profesionales hayan llevado a una cierta distancia. Pero de ahí a una guerra o un odio mutuo parece que hay un gran salto. Analicemos algunos de los hechos que se han reportado. Por ejemplo, se habló de que Kanyaman estaba celoso del éxito de Demet en otros proyectos, o que Demet se sentía incómoda con la creciente fama internacional de Kan. La verdad es que ambos son profesionales muy ambiciosos y exitosos en sus respectivos campos. Es normal que cada uno siga su propia trayectoria y celebre los logros del otro, aunque no compartan el mismo espacio de trabajo constantemente. El éxito de uno no debería por qué opacar al del otro. Otro punto que se ha ventilado es la supuesta tensión en los reencuentros. Si bien es cierto que no se les ha visto muy acaramelados o efusivos en los contados eventos donde han coincidido tras el fin de Erkentzicus, esto no significa necesariamente que haya una pelea. Es posible que simplemente hayan decidido mantener una relación más discreta, respetando el hecho de que ya no trabajan juntos y que sus vidas han tomado rumbos diferentes. La presión de los fans y los medios a veces puede hacer que las interacciones se sientan forzadas, y es natural que busquen un poco de espacio. Y luego está el tema de las parejas actuales. Ambos han tenido relaciones sentimentales conocidas desde que terminaron de grabar la serie. Kan ha tenido parejas famosas y Demet también. La prensa ha intentado conectar cualquier pequeño detalle de sus vidas amorosas con su supuesta historia pasada. Si Kan menciona algo sobre una exnovia, o si Demet publica una foto con su pareja actual, siempre hay quien busca la conexión con el otro. Lo más probable es que la pelea sea una construcción mediática, alimentada por la nostalgia de los fans de Erkentzicus, que añoran la química de Kan y Demet y desean volver a verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. La industria del entretenimiento se nutre de historias, y si no hay una historia de amor apasionada en la vida real, se crea una historia de conflicto. Es una forma de mantener el interés en dos figuras tan populares. Pensemos en esto, si realmente hubiera habido una pelea seria, con insultos, desencuentros fuertes o una enemistad declarada, ¿creen que seguirían manteniendo un mínimo de cordialidad o respeto al hablar del otro? ¿No habrían surgido testimonios o filtraciones más contundentes? Lo que vemos en los medios son más bien interpretaciones de silencios, de ausencias o de declaraciones ambiguas que fácilmente pueden ser leídas de diferentes maneras. Además, tanto Kanyaman como Demet Özdemir son profesionales experimentados. Saben cómo manejar la presión mediática y son conscientes de que cualquier comentario o acción puede ser magnificado. Es probable que ante la insistencia de la prensa, hayan optado por la discreción y por mantener una postura neutral para evitar alimentar más rumores. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad, en la mayoría de los casos en el mundo del espectáculo, suele ser más sencilla y menos dramática de lo que nos presentan. Es muy probable que Kanyaman y Demet Özdemir simplemente hayan tomado caminos profesionales y personales distintos. Han crecido como artistas y como personas, y sus prioridades pueden haber cambiado. La conexión que tuvieron durante la grabación de Erkentzicus fue genuina y significativa, y eso es algo que siempre recordarán. Pero eso no obliga a que mantengan una amistad profunda o una relación de pareja en la actualidad. La pelea que se menciona en los titulares podría ser una exageración, un rumor infundado o, en el mejor de los casos, un distanciamiento normal que surge cuando dos personas dejan de compartir el mismo espacio de trabajo y sus vidas toman direcciones diferentes. No hay pruebas contundentes de un conflicto grave entre ellos. Por el contrario, los testimonios que han dado hasta ahora sugieren respeto mutuo y reconocimiento de la importante etapa que compartieron. Así que, mis queridos seguidores, la próxima vez que lean un titular sensacionalista sobre una pelea entre Kanyaman y Demet Özdemir, tómenlo con una pizca de sal. Recuerden que la prensa a veces crea sus propias narrativas. Lo que sí es seguro es que ambos son talentosos, exitosos y continúan brillando en sus carreras. Y nosotros como fans podemos celebrar sus logros individuales y recordar con cariño el proyecto que los unió y que nos regaló tantos momentos inolvidables. En resumen, lo que hemos desatado hoy es la verdad, o al menos, la versión más plausible y fundamentada, de esta supuesta pelea. Kanyaman y Demet Özdemir, dos estrellas que brillan con luz propia, y que a pesar de los rumores, parecen mantener una relación cordial basada en el respeto y el reconocimiento de su pasado compartido. No hay una guerra declarada, sino simplemente dos profesionales siguiendo sus propios caminos. Hasta aquí llegamos con este tema tan intrigante.
Espero de verdad que hayan disfrutado de esta investigación y que les haya quedado más claro el panorama. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creían en la pelea? ¿Qué piensan de los rumores en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísima atención. Y si este vídeo les gustó, si lo encontraron informativo e intrigante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Khan y Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para no perderse ningún otro vídeo. Nos vemos en el próximo, un abrazo enorme y hasta pronto.